Buenos días. Bueno, acá les voy a dejar un video, ¿sí? Explicándoles el tema impuesto al valor agregado. Lo tienen entre los PowerPoint del segundo parcial, ¿sí? Y tienen también en la bibliografía un Word en donde se amplía este tema. El impuesto al valor agregado es un impuesto nacional. Recae sobre el que consume. Los que producen los bienes y si los venden son los que van a ingresar el impuesto, ¿sí?, que pagó el comprador. Nosotros como consumidores finales vamos al supermercado, por ejemplo, y pagamos el valor de los bienes más un impuesto, ¿sí?, que es el impuesto al valor agregado. Entonces, el supermercado lo que hace con ese valor que le pagamos nosotros como impuesto, ahí se ve mejor, con ese valor que nosotros le pagamos como impuesto, el supermercado no se lo queda como parte de su ganancia, sino que lo que va a hacer es depositarlo al fisco, quiere decir pagárselo al Estado, ¿sí? Este impuesto va a gravar las ventas que se hagan. Entonces, vamos a ver los elementos del impuesto al valor agregado. Por un lado tenemos los hechos imponibles. Los hechos imponibles nosotros habíamos visto que son las actividades que al realizarlas la persona queda obligada a pagar el impuesto por ley, ¿sí? Dentro del impuesto al valor agregado, los hechos imponibles son la venta de cosas muebles, obras, locaciones, prestaciones de servicio, importaciones de cosas muebles, prestaciones de servicio realizados al exterior para ser utilizados en el país y servicios digitales que se usarán en el país. Siempre que una persona realice de manera continua, ¿sí?, este tipo de actividades, va a quedar obligada a pagar el impuesto al fisco. O sea que si yo me dedico a vender bienes muebles de cualquier tipo, ¿sí?, no sé, mesas, ¿sí?, de manera habitual, voy a tener que inscribirme en AFIP, ¿sí?, para pagar el impuesto al valor agregado, para presentar la declaración jurada y pagar el impuesto al valor agregado. Vamos a tener también, como vimos, dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que está obligado a ingresar el impuesto, ¿sí? En el caso del ejemplo sería el supermercado, ¿tá? Y el activo, que es el Estado Nacional, y lo hará por medio de AFIP, ¿sí?, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el ente encargado de representar al Estado Nacional en los impuestos nacionales, ¿sí? Hay distintas categorías dentro del impuesto al valor agregado. Tenemos el responsable inscripto al IVA, que son los que desarrollan actividades que están alcanzadas por el IVA, ¿sí?, que son los que desarrollan las actividades que son consideradas hecho imponible. Después tenemos los exentos, ¿sí?, que son personas que desarrollan actividades que en algún momento, ¿sí?, estuvieron alcanzadas por el impuesto, pero ahora por ley se exceptuaron, se quedaron exentas, ¿sí?, no van a pagar impuesto al valor agregado. Después tenemos los no responsables, son sujetos que desarrollan actividades que no están alcanzadas según la ley. Después tenemos los monotributistas, ¿sí? Los monotributistas sabemos que es un régimen especial donde el contribuyente va a pagar, ¿sí?, dentro de un importe, va a abarcar varios impuestos, entre ellos el impuesto al valor agregado.
Y el consumidor final, dice, son los que hacen el uso particular del bien o servicio y en fin son sobre los que recae el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Nosotros, los consumidores finales, somos los que vamos a abonar el impuesto que luego se va a ingresar al fisco. Base imponible. Es el importe que cuantifica, ya habíamos visto esto, es el importe que cuantifica la operación realizada que generó el hecho imponible. ¿Sí? Es el precio de venta resultante de la factura que emite el sujeto pasivo. ¿Sí? Es el precio de venta de la factura del supermercado. Ese va a ser la base imponible. Sobre ese precio del bien, yo voy a calcular, le voy a aplicar la alícuota y voy a calcular el impuesto. ¿Qué forma parte del precio de venta del bien? El valor del bien, ¿sí? Más fletes, embalajes e intereses. ¿Y qué no forma parte de la base imponible del bien? Que no forma parte de la base imponible son otros impuestos que haya en la factura sobre la misma operación. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué forma parte de la base imponible? Es el valor del bien, ¿sí? Y recuerden, más flete, embalaje e intereses. Bueno. Después tenemos alícuotas, ¿sí? Las más comunes y las que vamos a ver nosotros son las alícuotas del 21%, 27% y 10,5%, dependiendo de las actividades, va a variar la alícuota. Hay otras alícuotas más específicas, ¿sí? Que, bueno, de necesitarlas, deberían buscarlas porque es según la actividad. Bueno, hay actividades, la mayoría de las actividades están grabadas al 21%, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sobre la base imponible yo lo voy a multiplicar por el 21% y me va a dar el impuesto que yo tendría que pagar, ¿sí? Después en los servicios están grabados al 27% y hay algunas actividades específicas que están grabadas al 10,5%. Bueno, forma de liquidación. Dice, el objetivo del que liquida este impuesto es obtener el saldo técnico mensual de IVA. Para esto, necesita saber dos cosas muy importantes, el IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal. La diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal es el saldo técnico, que es el saldo que me va a dar el impuesto. Si me puede dar a favor del fisco, o sea que sería a pagar, o a favor del contribuyente, y eso representaría un crédito para el contribuyente para futuras declaraciones juradas. Si el IVA débito fiscal es mayor al crédito fiscal, ¿sí? Me va a dar un saldo técnico a pagar, ¿sí? Una deuda. La cuenta contable que vamos a utilizar para registrar esa deuda se llama IVA a pagar y es una cuenta de pasivo. Si el débito fiscal es menor al crédito fiscal, ¿sí? Va a representar un saldo a favor del contribuyente, un saldo a favor del ente, ¿sí? Que liquida. Entonces va a ser un crédito, ¿sí? La cuenta contable que vamos a utilizar para representar ese saldo a favor de IVA, ese saldo a favor del contribuyente se llama saldo a favor de IVA. Y es una cuenta de activo. Recuerden que los créditos son cuentas de activo, ¿sí? Y las deudas son cuentas de pasivo.
Débito fiscal y crédito fiscal. Nosotros recién vimos cómo obtener el saldo técnico, ¿sí? Entonces, para obtener el saldo técnico, necesito saber el valor del IVA débito fiscal y el valor del IVA crédito fiscal. Una cosa que no les aclaré que es importante es que el impuesto al valor agregado es un impuesto que se liquida de manera mensual, ¿sí? Del 1 al 30 o 31 de cada mes. Entonces, todos los meses yo voy a tener un IVA débito fiscal y un IVA crédito fiscal y todos los meses yo voy a obtener el saldo técnico, ¿sí? a pagar o a favor de IVA. Bueno, el IVA débito fiscal surge de aplicar la alícuota, ¿sí?, sobre los precios de las operaciones de ventas grabadas en IVA, ¿sí? Todas las bases imponibles de ventas yo le aplico la alícuota correspondiente. Es el impuesto que el contribuyente tiene que ingresar al fisco, ¿sí? La cuenta contable que representa esta operación es IVA débito fiscal y es una cuenta de pasivo. Ya lo vamos a ver en la práctica cómo lo aplicamos. Pero lo importante es que ustedes se vayan tomando nota, ¿sí?, de estas aclaraciones que yo les voy haciendo, ¿sí? El débito fiscal surge de aplicar la alícuota sobre el precio de venta, ¿sí? Y el crédito fiscal es el impuesto facturado en la compra de los bienes o servicios. O sea que en las operaciones de compras, ¿sí?, a mí me van a cobrar IVA, ¿sí? ¿Qué hago yo como ente, como empresa? Hago ventas y hago compras, ¿sí? De las ventas que realice va a surgir el débito fiscal. Y de las compras que yo realice va a surgir el crédito fiscal, ¿sí? No sé si lo dije bien. De las ventas que realice va a surgir el débito fiscal y de las compras que realice va a surgir el crédito fiscal. El crédito fiscal es un importe que el contribuyente responsable inscripto tiene a favor a la hora de confeccionar la declaración jurada y presentarla al fisco. ¿Por qué? Porque yo ya lo pagué, ¿sí? Como contribuyente, el ente ya se lo pagó a otro ente cuando realizó la compra. Ese otro ente fue y lo depositó al fisco, entonces nosotros no tenemos que volver a depositarlo. Nos lo podemos descontar, ¿sí?, del importe que me da a mí el débito fiscal. ¿Está? Bueno, recuerden puntos importantes a tener en cuenta y voy a retroceder. Puntos importantes a tener en cuenta para la práctica, ¿sí? Anótense la forma de liquidación, qué compone la base imponible, ¿sí?, cuáles son las alícuotas que vamos a utilizar, cómo se liquida, qué saldo me puede dar, si a favor mío o a favor del fisco, y cómo vamos a obtener el débito fiscal y el crédito fiscal. Esto lo vamos a retomar más adelante en 1 o 2 clases, ¿sí?, con un ejercicio práctico directamente. Y de IVA vamos a tener algunas preguntas en la práctica y algunas preguntas en la teoría, ¿sí? Lo vamos a ver en los ejercicios prácticos y en algunas preguntas de la teoría. Bueno, espero haber sido lo más clara posible. Cualquier cosa me pueden ir preguntando y cuando lo retomemos tengan sus apuntes a mano. Les mando un beso grande.